Eibarko antzerki jardunaldien 41. edizioa aurkeztu zuten astelenean. Miguel de los Toyos Eibarko alkateak, Aitziber Atorrasagasti Eusko Jaurlaritzako kultura sustatzeko zuzendariak, Maria Jose Tellería Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura zuzendariak, Patxi Lejardi kultura zinegotziak eta Juan Ortega jardunaldien antolatzaileak hartu zuten parte, Udalbatza aretoak hartu zuen aurkezpen ekitaldian. Aurtengo edizioak hainbat berrikuntza izango du. Esaterako, otsailaren 18an ospatuko den inaugurazio ekitaldiaren formatua. Oraingo honetan, lau antzesle handi batuko dituen hitzaldi solasaldia izango da. Hurrengo egunean, muñekas de porcelana lanarekin jardunaldietan parte hartuko duen Jose Sakristan aktorea, Eibarrekin harreman estua duten Imanol Arias eta Iñaki Miramon antzesleak, eta Gurutze Beitia aktore euskalduna hain zuzen ere. Y este año sí me gustaría resaltar el cierto aroma ibarrés que tiene las jornadas, porque sí que tiene una presentación, una conferencia en la cual pues con Imanol Arias y con Iñaki Miramón pues tienen ese aire que nos gusta, y porque también está la obra de Juanma y de Maite, que yo creo que, y de alguno más, pero quiero dejarlo así, que también yo creo que le da ese aroma que a todos nos gusta, ¿no? Qué mejor, yo siempre digo, ciclismo en Eibar, organizamos ciclismo muy bien, pero no tenemos ciclistas. Pues teatro en Eibar, organizamos muy bien teatro, pues también tenemos obras de teatro. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno y es bonito. Y por tanto, creo que ese aroma viene muy bien, es mérito, lógicamente, de los que se encargan de hacer el programa de las jornadas, que es Juan y todo su equipo, y por tanto agradecerles el esfuerzo que hace por ello. Aurten ere, eskaintza zabala eta ezin hobea izango da. 134.000 euroko aurrekontuarekin eta udaletxearen, Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, jardunaldien antolatzaileek 20 antzerkilanek osatutako egitaragua diseinatu dute. Jose Sakristan, Asier Etxeandia, Daniel Ripoll, Blanca Carrillo, Kitty Manber, Malena Alterio, Luis Varela eta Iñaki Miramon aktoreak etorriko dira besteak beste Eibarrera. Este es un festival único, realmente, que cuando Richard y yo vimos el programa en la mano el otro día, el primer día que lo vimos, le dimos así un repaso y no nos podíamos creer el nivel que tiene este festival con este presupuesto, que será una de las preguntas que le hagan después al señor alcalde o al señor concejal de Cultura. Es increíble, francamente increíble, aunque costara mucho más. Y otra cosa es que decía Mark Twain, que era un escritor americano muy famoso, que no se llamaba así, que se llamaba de otra manera porque ese era un seudónimo, decía, ten en cuenta que dentro de 20 años te vas a arrepentir más de lo que no has hecho que de lo que has hecho. A mí no me va a dar tiempo tantos años. Yo, desde luego, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque a veces presumo con una salvajada, diciendo que yo no me he equivocado jamás. Y eso se lo decía incluso a mis pacientes, claro, ponían una cara realmente de sorprender, pero añadía, ojo, eso no quiere decir que haya acertado siempre. Equivocarse es fastidiar algo y no acertar es no resolverlo. Sarreren aurresalmenta urtarriaren 27an hasiko da. Urtarriaren 27, 28 eta 29an Untzagako jubilatuen etxean erosial izango dira emankizun guztietarako sarrerak goizeko 10:00 ordu 2:00. Urtarriaren 27tik aurrera Kutxabanken web orrian ere egongo dira eskuragai. Bestetik, urtarriaren 29tik aurrera, Koliseo Antzokiaren lehiatilan erosial izango dira astelen eta ostiraletan arratsaldeko 5:00 7:00.